Entonces vamos a iniciar. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de su hijo eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor nuestro, cuánta gracia te damos de poder estar aquí en tu casa y poder desarrollar la palabra. Gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas sin una confrontación y una exhortación que ayude a cambiar nuestras vidas. Padre, yo te ruego que el Espíritu Santo nos ayude a poder comprender lo que vamos a estudiar hoy, que todas las decisiones tienen consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. Y Señor, toda decisión que se toma fuera de la obediencia trae consecuencias peores. Te ruego, Señor, que mis hermanos estén atentos a la exhortación de tu palabra y que, Señor, a pesar de mí, tu pueblo pueda ser edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quizás no se den cuenta, pero a diario, todos los que estamos aquí tomamos muchísimas decisiones. Yo quiero que atiendan este dato que le voy a leer. Según un estudio realizado por la Escuela de Negocios de Harvard, que se publicó en el diario La Vanguardia de España, una persona adulta en promedio toma entre 33,000 y 35,000 decisiones diarias. 33,000 y 35,000. Y de esas decisiones podemos decir que algunas fueron conscientes, otras probablemente fueron inconscientes o sin pensarlos, porque la gran mayoría de los que estamos aquí vivimos en piloto automático. Todos vivimos en piloto automático, decidimos cosas en forma automática. Ahora, el punto es que si tomamos miles de decisiones al día, la pregunta es la siguiente. Hermanos, de esas 33,000 o 35,000 decisiones diarias, ¿cuántas de ellas fueron guiadas por el Señor? ¿Cuántas de ellas fueron tomadas en oración? ¿Cuántas fueron a la luz de la palabra? Si somos sinceros, creo que todos estamos aplazados en esa materia y diremos que muchas de estas decisiones se basaron más en nuestro propio criterio, en nuestro propio instinto, que en la confianza del Señor. Y hermanos, y esa es la razón por la cual vienen situaciones poco agradables a tu vida. Hermano, esa es la razón. Tomar decisiones fuera del Señor. Spurgeon decía, cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, dejamos de apoyarnos en el brazo del Señor y pronto sentimos el peso de nuestra necedad. El punto es ese, hermanos. Tomar decisiones fuera de la voluntad. Pronto vas a sufrir el peso de tu necedad. Pero el punto más candente de todo esto es que, lejos de reconocer nuestro error y lejos de arrepentirte de tus malas decisiones, lo que solemos hacer o lo primero que hacemos es apelar a la soberanía de Dios. Y decimos lo siguiente, como una especie de consuelo para dormir tranquilo en el pecado. Y decimos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Por algo permitió esto. Y no nos humillamos delante de Él diciendo, Señor, yo me he equivocado. Señor, yo me arrepiento de mis decisiones. Y como nos reconocemos, no hay cambio de vida. Si no se reconoce, si uno no se humilla delante del Señor, no hay cambio de vida. Hermanos, si no reconoces y apelas a la providencia de Dios o como una especie de amuleto para tener un consuelo donde tu mente lo puedas poner en la almohada tranquilo y dormir, estás más utilizando una de las doctrinas más poderosas de todas.
que debería llevarte a la humillación y debería decir, Señor, te pido perdón por mi decisión. Sé que tú tomas el control y que aún mi mala decisión no está fuera de lo que tú decides y de tu plan. Pero aún así, Señor, yo sé que he roto un precepto. El verdadero, hermanos, entendimiento de la soberanía de Dios no te va a producir comodidad espiritual. Es al revés. Si entienden que Dios es soberano, van a sentirse incómodos. Si entienden que el Señor está en todas partes, van a pecar menos. Porque van a empezar a tener una conciencia de quién está ahí. Entonces, esa doctrina lo que va a producir en nosotros es humillación y obediencia. Porque, hermanos, entiendan esto. El hecho de que Dios reine sobre todas las cosas y el hecho de que nada lo que ocurre en este mundo fuera de su voluntad ocurra, eso no te exime ni me exime de la responsabilidad de las decisiones. Hermanos, quiero decirte algo que quizás te choque el día de hoy, pero eres responsable de todo lo que haces. Absolutamente responsable. Y el hecho de que tengamos un Dios soberano no nos exime de la responsabilidad. Al contrario, lo afirma. Calvino decía en su institución, miren lo que decía, la providencia de Dios no destruye la responsabilidad del hombre, sino que la establece. Fíjense bien, no la destruye, sino la establece. Aún nada sucede sin la voluntad de Dios. El hombre no queda libre de culpa cuando obra mal. Y es un correcto equilibrio entre lo que es la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Si bien Dios es soberano por sobre todas las cosas, nada ocurre sin su voluntad. Eso no te exime de ser responsable delante de Dios. Dios no te obliga a pecar, Dios no te obliga a desobedecer, sos vos el responsable, pero aún tu error está dentro de su plan. Amén, hermanos. No utilicen entonces la doctrina de la soberanía de Dios como un consuelo para sus mentes. Más bien aprendan a verlo como algo que te humilla para buscar al Señor. Porque las Escrituras nos enseñan, hermanos, que toda decisión nuestra brota del corazón. Toda decisión que tomamos, 33,000, 35,000 por día, todas brotan del corazón. Todos brotan de tu voluntad. Por ende, siempre vas a elegir aquello que más te atrae en el momento. La elección es así, nace de tu corazón y elegir lo que más te atrae en el momento. O aquello que te parece más seguro, o aquello que más te promete. Y finalmente aquello que más te motiva. ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué es lo que más le motiva? Finalmente van a decidir en parte eso. Por tanto, debo decir enfáticamente que ningún ser humano peca por obligación o por accidente. No existe tal cosa como me tropecé. Existe, pequé porque quería. No es un accidente, es una decisión. Pecamos porque lo deseamos hacer. Ese es el problema del hombre. Su naturaleza es esa, desea pecar. Nadie de los que están aquí, ni yo, desobedecemos porque se nos fuerza. Nadie nos pone una pistola a nosotros para desobedecer. Lo que pasa, hermano, es que en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Confiamos más en nuestro propio entendimiento que en la palabra de Dios. Y nadie te forzó a ello. Sos libre y lo hiciste. Y pecaste. Así que, hermanos, quiero decirte de entrada que somos plenamente responsables de nuestras decisiones. Y aquí vamos a enganchar con la historia de Ruth, tal como lo fue Elimelech. Tal como lo fue Elimelech. Él decidió ir a Moab, porque a él le parecía mucho más razonable que esperar en Belén. Huir de la situación le pareció mucho más práctico que confiar en la providencia del Señor. Y movido por un pensamiento así, tomó una decisión que trajo finalmente dolor, pérdida y vacío familiar. Su historia entonces, empezando del versículo 1 al 5, pónganlo como título, un recordatorio de que cada elección sí tiene una consecuencia. Cada elección que tomes tiene una consecuencia. Y que la falta de fe y dependencia de Dios no te excusa de la responsabilidad. Al contrario, te hace más evidente, hermanos. Eso es lo que pasó aquí. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso. Un Dios que no te deja en esa situación. Y aunque Elimelech haya decidido mal, Dios finalmente utiliza esa mala decisión para obrar sus buenos y sabios propósitos. Hermanos, que decidan mal
No lo tome como justificación, sino arrepiéntete de tu error, pero entiende que ese error está dentro del plan de Dios. Nada escapa de su voluntad, pero tómalo como una humillación y no como un consuelo. Así vas a entender correctamente la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque Dios lo que va a hacer aquí es agarrar lo malo y de lo malo sacar lo bueno, demostrando que su plan sigue avanzando. Por más de que este mundo esté en detrimento, por más que las cosas estén mal, sepan, hermanos, que el plan de Dios sigue avanzando. Aunque falles, aunque caigas, aunque peques, Dios sigue avanzando. Porque su soberanía siempre, hermanos, siempre obra para redención y vida. Dios no para. Y ese es el consuelo del creyente. Dios tiene el control aún en nuestras malas decisiones de las cuales debemos arrepentirnos, pero entendemos que rompemos preceptos, pero nunca propósitos. Rompemos preceptos, nunca propósitos. Amén, hermanos. Dios es soberano. Así que el día de hoy, con la ayuda del Señor, quiero dividir en 4 puntos el sermón para que podamos entender un poquitito más y entender la disciplina de Dios, cómo las decisiones traen consecuencias, decirte que Dios sigue siendo soberano en nuestros errores y finalmente que toda historia apunta a Cristo. Amén. Vamos al primer punto, la disciplina de Dios. Dice los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de su hijo eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hermanos, como dijimos el domingo pasado, lo primero que el Espíritu Santo hace al iniciar el libro de Ruth es darnos una descripción espiritual del momento. Es ponerte en contexto, en el contexto de cómo se va desarrollando esta historia. Nos dice en los días que gobernaban los jueces. Entonces hay una pregunta lógica. ¿Cómo eran esos días, pastor? ¿Cómo eran esos días? Hermanos, esos eran días de crisis, eran días de confusión, eran días de desorden, eran días de severos problemas políticos y lo peor de todo, eran tiempos donde el pueblo se alejaba constantemente del Señor. O sea, durante ese tiempo, a todos aquellos que han leído Jueces, y les invito a que lo hagan porque va a ayudar muchísimo a nuestro contexto, se repetía un ciclo marcado. Y atiendan este ciclo porque muchas veces puede identificarnos a nosotros. Lo primero que ocurría según el libro de los Jueces es que el pueblo pecaba. El pueblo pecaba y se alejaba del Señor. Y a consecuencia de ese pecado, el Señor enviaba un juicio. ¿Me siguen? Entonces Dios enviaba un juicio porque el pueblo pecaba. Pero ¿qué pasaba? Ese juicio era tan severo que el pueblo terminaba clamando a Dios. Y Dios en su misericordia, acordándose del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, en su misericordia los libera levantando un juez. Como quienes, por ejemplo, tenemos Jefté, Gedeón, para que tengan un ejemplo. Eran jueces que se levantaban y gobernaban un tiempo específico en la era de Israel. Pero ¿qué pasaba? El pueblo era liberado y en ese tiempo que reinaban los jueces, reinaba la paz. Pero como todo en esta vida tenemos un tiempo, las personas mueren. Mueren esos jueces. ¿Y qué pasa con el pueblo? Nuevamente volvía al pecado. Entonces el ciclo se repetía una y otra vez. Y es por eso que la Biblia lo resume, que anoten en Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, quiere decir entonces que según Jueces 21-25, ese era un tiempo en que Dios fue desplazado del centro de la iglesia o del centro del pueblo, para que tengan una idea. Ya no era entonces la palabra de Dios lo que gobernaba, ya no era su voluntad la que dirigía. Y dice que cada uno vivía según su propio criterio. O sea, vos sabés lo que es vivir según tus deseos, según tus conveniencias. Ya nadie se preguntaba, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Más bien se preguntaban, ¿qué me conviene a mí? Por esta razón la Biblia nos dice que hubo un hambre en la tierra, hermanos. Esa es la causa del hambre, la desobediencia.
Porque en la Biblia, la hambruna es una manifestación del juicio de Dios. Siglos antes, cuando Israel entró a la tierra de Canaán, Dios le había prometido bendecir al pueblo, supliendo sus necesidades materiales, pero había un condicionante: si obedecían. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 3 al 5, y luego vamos a pasar al 12. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos. Pero había un pero si no obedecen, acontecerá, dice el versículo 15, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Por ende, hermanos, si había una hambruna, era el juicio de Dios porque el pueblo se alejaba. Ahora, lo interesante del caso es que esa hambruna fue tan severa que nos dice el contexto que afectó la tierra de Belén. Y es interesante que noten esto, que Belén o Betlehem significa casa de pan. O sea, una tierra fértil que producía trigo en muchísima abundancia y de donde se hacía el pan para todos lados, para toda la región. Por lo tanto, si la hambruna llegó a la casa de pan, podemos concluir entonces que la situación era extremadamente crítica. La casa de pan no tenía pan. Por eso dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. El punto, hermano, es que esta familia, donde la cabeza es Elimelech, desde el comienzo de la narrativa, tuvieron que enfrentar el gran dilema. Todos nosotros vamos a enfrentar este dilema en algún momento. ¿Me quedo en Belén? ¿Confío en Dios a pesar de la hambruna? ¿O me voy a Moab buscando seguridad y un futuro más fácil por mis propios medios? Todos los que estamos aquí vamos a estar en una encrucijada parecida. ¿Me quedo con el Señor y aguanto cualquier situación? ¿O me voy al mundo buscando un mejor porvenir? Fíjense, hermanos, que el nombre Elimelech significa Dios es mi rey o Dios es rey. Lo que puede significar exactamente 2 cosas. Primero, que sus padres eran creyentes, por eso le puse un nombre con profundo significado teológico. Y segundo, que es muy probablemente este hombre sí haya sido instruido en la palabra de Dios. O sea, tenemos a alguien con nombre cristiano y con instrucción cristiana, pero que a pesar de todo eso, sus acciones, y atiendan bien esto, de huir a Belén a Moab durante la hambruna, lo que denota es la falta de fe, porque eligió confiar en su propio juicio más que en la provisión del Señor. Este hombre, hermanos, con el conocimiento que tenía de pequeño, lo primero que debió hacer era consultar a Jehová antes de tomar cualquier tipo de decisión. Cualquier decisión que tomen, hermanos, 35,000 por día. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Lo que denota entonces que su decisión no fue guiada por la fe. Hermanos, si tomamos una decisión, porque todos estamos en la encrucijada de la vida de tener que decidir,
Puede ser que la gran mayoría de ellas hayan sido decisiones fuera de la voluntad del Señor. ¿Y saben qué? Le está guiando la razón antes que la fe. Porque esa decisión, si nosotros miramos el contexto, parece razonable. No hay acá que comer. Voy a buscar para darle de comer a mi familia. ¿Quién estaría en contra de una decisión como esa? Ninguno. Ninguno de los que estamos aquí. A este hombre le fue razonable ir a morar a los campos de Moab para que finalmente pueda encontrar un sustento material. Pero hermanos, lo que Elimelech vio no fue un detalle menor. Los moabitas, por la ciudad donde quería ir, no adoraban al Dios verdadero y eran enemigos del pueblo de Israel. Miren, la historia nos dice que los moabitas descienden de Lot, y vayan a leer en el Génesis y vean cuando salen de Sodoma y Gomorra y cómo después de que la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal, sus dos hijas le emborrachan a él diciendo tendremos hijos para que la descendencia continúe. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. O sea, había un vínculo familiar lejano, pero no había comunión espiritual. Sería como todos somos hombres, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Entienden esa diferencia? Había un vínculo, pero no había una comunión espiritual. O sea, lo que te demuestra es que la cercanía de sangre no garantiza jamás la fidelidad a Dios. Padres, no se confíen porque su hijo de chico está en la iglesia. Eso no significa que crean. Eso significa que fueron instruidos en la iglesia. Algo muy distinto. Realmente tengan en cuenta ese dato. Cuando Israel, por ejemplo, otro dato que tienen que saber los moabitas, que cuando Israel salió de Egipto, la escritura nos dice que Moab no los ayudó en el camino. Todos los pueblos le ayudaban, menos Moab. Y para colmo, dice que contrataron a Balaam, a un profeta, para maldecir al pueblo de Israel. Más adelante, anoten el número 25, las mujeres moabitas llevaron a Israel a la idolatría. Así que no fue solamente un pecado moral, fue una apostasía espiritual. Apostasía espiritual, porque el pueblo, a raíz de eso, comenzó a servir a dioses falsos. ¿Y por qué pasa eso? Pregúntense, ¿por qué pasa eso? Porque Moab era un pueblo pagano. Moab era un pueblo que idolatraba a Quemos. Anoten, Jeremías 48:13. Entonces Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzará de Betel, su confianza. Entonces era un pueblo idólatra. Recapitulando entonces, sale de la tierra del pan, donde estaba la bendición del Señor, y va rumbo a los enemigos del pueblo. Y miren más datos. En los tiempos de los jueces, Moab volvió a levantarse contra Israel. Según Jueces capítulo 3, el rey Eglón dominó al pueblo durante años, hasta que Dios lo libró. ¿Por qué? Porque si miramos el contexto, Moab fue un instrumento de disciplina cuando Israel se alejó del Señor. Y más adelante Dios lo castiga, porque más adelante, en el tiempo de la monarquía, pueden notar que Moab también fue enemigo. En los días del rey David fueron derrotados en batalla, demostrando así entonces que nunca fueron aliados espirituales del pueblo de Dios. Entonces, todos estos datos que yo le doy, ¿qué es lo que nos enseña? Hermanos, Moab no era simplemente un lugar geográfico en el mapa. Moab era un ambiente, era una cosmovisión de vida donde Dios no era honrado. Era un lugar donde se confiaban en ídolos. Era un lugar donde se vivía lejos del pacto. Moab representa al mundo sin Dios. Moab representa la tentación, la idolatría, la vida apartada del Señor. Así que cuando ven en la Biblia que Israel cada vez que se acercó demasiado a Moab, la consecuencia es que terminó debilitándose espiritualmente. Moab es mundo. Moab es el mundo. Cristianos, Moab es el mundo. Cada vez que te acercas al mundo, espiritualmente te debilitas. Moab parecía un refugio, pero siempre deben mirarle como una trampa espiritual. En Moab se te promete alivio, ciertamente, pero producía vergüenza. Se te ofreció seguridad, pero te trajo ruina.
Por lo tanto, otra vez subrayo la idea. Ir a Moab significa ir espiritualmente al mundo. Moab es igual a mundo. Hermano, te pregunto, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? Me refiero a consultar, me refiero a decidir, mejor dicho, sin consultar a Dios. Entiendan que para este hombre ir a Moab era razonable porque había comida, había trabajo y había estabilidad. Sin embargo, era una tierra pagana y no lo tuvo en cuenta. Era una tierra idólatra. Por ende, el precio que iba a pagar esta familia por su decisión y falta de discernimiento es muy alto. Hermanos, esa decisión para nosotros puede costar la vida eterna. Porque salieron de una hambruna material para entrar en una hambruna espiritual. Salir de un lado para entrar en otro. Quizás estés saciando la parte material, pero espiritualmente estás pobre. El punto es que nunca deben poner lo material por encima de lo espiritual. Ciertamente el pan que te puede ofrecer el mundo, quizás te sacie temporalmente. Pero solo la obediencia al Señor y la comunión con Dios sacia el alma y te trae paz. Entonces, cuando priorizas lo económico, cuando priorizas la comodidad, por ejemplo, o cuando priorizas la seguridad por encima de la voluntad de Dios, hermanos, yo te aseguro que vas a ganar el mundo. ¿Pero a qué costo? Perderás tu alma. Por eso está escrito, porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, yo les ruego y exhorto que no permitan que las dificultades les nulen el juicio. Las situaciones no tienen que llevar a la desesperación, porque como vimos hasta ahora, las decisiones traen consecuencias. Este hombre, Elimelech, quizás tomó la decisión movida por la ansiedad de sostener a su familia, como un hombre proveedor. Pero hay un detalle que él no entendía. Él no comprendió el juicio de Dios. No entendió el juicio de Dios. Este hombre no fue capaz de discernir, y eso ocurre probablemente cuando te alejas de la palabra del Señor, dejas de orar, el discernimiento se apaga. No vas a poder discernir entre lo bueno y lo casi bueno, porque el punto no es lo bueno y lo malo, porque creo que todos aquí entendemos muy bien la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero lo que es difícil discernir entre lo bueno y lo casi bueno, que lo casi bueno termina siendo malo. Entonces este hombre quizás por la ansiedad fue movido, no consultó al Señor y por ende no comprendió el juicio. Este hombre no tuvo la capacidad de discernir que la hambruna era la señal disciplinaria del Señor. Porque como está escrito, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces esa disciplina, hermanos, tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Destruir a una persona. ¿Ese es el propósito? No. El propósito de la disciplina es llamarte al arrepentimiento y restaurarte. Esa es la disciplina del Señor. No es destruirte, es llamarte al arrepentimiento y ponerte a cuentas con el Señor y restaurarte. Pero para eso tenés que comprender que el Señor a quien ama, disciplina. Hermanos, te pregunto cuántas veces movido por el miedo o quizás la incertidumbre tomaste decisiones sin detenerte a considerar que Dios está obrando, incluso en medio de esa prueba tan difícil que estás atravesando. Si algo me enseñó estos 20 años de cristianismo es que todos los que estamos aquí, o estaremos actualmente en un conflicto, o estamos saliendo de uno, o estamos por entrar. Porque la vida, espinos y cardos es lo que nos promete, y nada va a ser fácil. Porque en el momento de la caída, todo se corrompió. Todo es cuesta arriba. Te pregunto, ¿cuántas decisiones tomaste sin considerar que Dios está obrando en medio de esa prueba? ¿Cuántas veces te dijiste, Dios me ama, por eso me disciplina? ¿Lo dijiste alguna vez? Estoy bajo disciplina porque Dios me ama. Spurgeon decía que cada golpe que recibimos de la mano de Dios está diseñado para moldearnos, para acercarnos a Él
de hacernos más como Cristo. No debemos temer la corrección del Señor porque no nos trata como enemigos, sino como hijos que ama y desea perfeccionar. Ese es el punto de la disciplina. El Señor quiere perfeccionarte, pero para hacerlo debe corregirte. Por eso siempre van a escuchar que si Dios te tiene por hijo, te va a corregir. Por ende, si no te corrige, es porque no sos hijo. Pero ese es el lente adecuado para entender. El punto, hermano, volviendo a la historia, es que Elimelech solo vio la dificultad. Él dijo, probablemente debo buscar mi seguridad por mis propios medios. Y no pudo comprender, quizás porque estaba alejado de la palabra o dejó de orar, no pudo comprender que Dios estaba enseñando y corrigiendo y cuidando a su pueblo y que la verdadera seguridad se encuentra en la confianza absoluta en Él. Nuevamente te digo, hermano, su historia es una advertencia. Tomar decisiones apresuradas en base al enojo, en base a la presión, en base a lo que sea, sin consultar al Señor y ponerlo frente a sus pies, traen consecuencias dolorosas. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, después de haber entendido el juicio de Dios. Ahora vamos a ver las decisiones. ¿Qué consecuencias traen? Versículo 3 al 5. Y murió Elimelech. Así ya empieza. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermano, la decisión ya fue tomada. No se le consultó al Señor. Y salieron de Belén rumbo a Moab. El punto es que ellos confiaban en llegar a Moab. Y confiaban en encontrar un futuro mejor. Algo más seguro, algo más cómodo. Pero, como siempre sucede, hermanos, cuando actuamos guiados por nuestro juicio y no por la voluntad de Dios, las decisiones traen múltiples consecuencias. Quiero que entiendan bien esto, porque cabezas de familia tienen que entender que las decisiones que toman van a traer consecuencias no solo para ustedes, sino para sus familias. La primera, Elimelech muere. El texto no explica la causa de muerte, no lo dice, pero sí, el relato contextualiza su fallecimiento inmediatamente después de trasladarse a Moab, indicando que su muerte es consecuencia de una decisión. Un ejemplo muy cercano al caso de Elimelech lo van a encontrar justamente en el caso de Lot y su familia en Génesis 19, y les pido que vayan a leer eso, porque ahora voy a parafrasear ciertas cosas ahí. Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad conocida, porque hubo un conflicto entre Abraham y Lot, y Lot decidió ir a Sodoma. Decidió ir a Sodoma y Abraham se fue hacia el otro lado. Entonces Lot decidió vivir en Sodoma, una ciudad conocida por pecado. A pesar de la advertencia de Dios de no involucrarse con las tierras de los malvados. Y eso van a encontrar en Génesis capítulo 13, versículo 12 o 19:1. No se mezclan con los malvados. En el Nuevo Testamento sería, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Es lo mismo. ¿Qué comunión tiene? Pero a pesar de eso, Lot se fue a Sodoma y Gomorra. Y como consecuencia inmediata, miren lo que pasa. La ciudad fue destruida por fuego y azufre enviado por Dios. Y como consecuencia final, la esposa de Lot, cuando fue liberada, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, la supervivencia de Lot con sus hijas llevó a que ellas, por temor y desesperación, como le dije hace rato, cometieran el incesto con su padre. Le emborracharon
tuvieron relaciones dando origen a los moabitas y amonitas, enemigos eternos del pueblo de Israel. Pero hermano, quiero decirle algo. Esta decisión ya empezó mucho antes, cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y tu familia, y él le trajo a Lot. Entonces las decisiones tienen su consecuencia. Entonces Elimelech muere como consecuencia de su mala decisión. Él decidió abandonar Belén. Y esa decisión también afectó la vida de Noemí. Porque Noemí queda viuda en una tierra lejana. Completamente lejana. ¿Se imaginan lo que es para un israelita, encima mujer, quedar viuda en una tierra apartada? El punto no queda ahí. La segunda consecuencia es que sus hijos tomaron para ellos mujeres inconversas. Murió su marido. Ahora lo que vamos a ver es que sus hijos tomaron para ellos mujeres inconversas. Lo que la Biblia llama yugo desigual. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, Pablo nos instruye y nos dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ese yugo desigual podemos llevar a cualquier cosa, pero específicamente aquí está hablando del matrimonio. No unáis en yugo desigual. Un yugo desigual es la unión de dos personas que tienen objetivos y creencias completamente distintas. Quiere decir entonces que uno cree en el Señor y el otro no cree en el Señor. Y eso en la práctica va a traer millones de problemas. Otra vez, las decisiones tienen consecuencias. Por eso nosotros a los hermanos solteros, hermanas solteras, le instruimos a que tomen esa decisión con detenimiento y con mucho conocimiento del Señor antes de dejar ir el corazón. Primero vean con los ojos de la Biblia, vean los parámetros bíblicos antes de soltar el corazón. Porque el matrimonio es un pacto, y un pacto del cual ya no se puede volver. Y vas a tener que llevar toda tu vida o como una bendición o como una carga. Pero el Señor dice, no unáis en yugos desiguales. En el caso de los hijos de Elimelech, ellos se casaron con mujeres moabitas o mujeres del mundo, extranjeras, alejadas de la fe de Israel. Así que estos hermanos no lo miren simplemente como un asunto de cultura o nacionalidad, sino una decisión que te puede alejar del camino del Señor y traer conflicto espiritual y familiar. Hermanos, cabeza de familia, padres, a ustedes les hablo. ¿Se dan cuenta que las decisiones de los padres y la exposición a un ambiente contrario a la palabra trae consecuencias? ¿Se dan cuenta? Yo les ruego que tomen decisiones responsables. La exposición al mundo y una decisión errada trae consecuencias. Y finalmente, como tercera, Malón y Kelión también murieron. Malón significa enfermo o débil. Kelión significa destruido o perezoso. En conjunto, esos dos nombres representan simbólicamente la historia de la familia. La historia de una familia débil, perdida y con consecuencias de vivir fuera de la protección y providencia de Dios. ¿Cuál es el resultado final? Noemí queda sin esposo, queda sin hijos, sin protección, sin futuro y con dos nueras inconversas, moabitas. Lo que le pasó a esta mujer es equivalente a lo que le pasó a Job. Te quedaste viuda, te quedaste sin hijo y con dos mujeres inconversas. Lo irónico es de todo esto, que la tierra que te promete vida te trae muerte. Nunca se olviden, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Moab parece un buen camino.
Bueno, parecía lógico. Es más, si teníamos una charla con este hombre, hasta nos parecería prudente. Estoy seguro. Parecía algo necesario, pero carecía del discernimiento de Dios. Por eso no era el camino de Dios. Ese camino es el camino del razonamiento humano. Es un camino de miedo, un camino sin oración, un camino sin lectura de la palabra. Y todo camino sin Dios, aunque al principio parezca correcto, ¿saben qué va a traer? Va a traer dolor. Y esto no solo pasa con el Elimelech. Esto pasa hoy. Quizás te pasó. A veces, por ejemplo, yo he escuchado hermanos que me han dicho, pastor, voy a aceptar este trabajo, aunque me aleje de la iglesia. Necesito. Es una oportunidad laboral. Y le preguntas, ¿hay iglesia? Y te dice, no. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. Otros sí que voy a mudarme. Y le preguntas, ¿ya viste una iglesia? ¿Dónde te vas a mudar? No, no hay iglesia. Entonces voy a mudarme aunque me enfríe espiritualmente. Hay otras personas que se relacionan con personas que no aman a Dios y se relacionan tanto, digamos, como amistades o como sentimentalmente. Y dicen, después me voy a firmar. Después voy a volver. El famoso no encuentro pareja en la iglesia, entonces me voy a parar al mundo, voy a traerla acá, voy a hacer escuchar el evangelio y se va a convertir. Y al principio todo parece bien. Hermanos, esto es algo que hace 20 años veo repitiéndose una y otra vez. Al principio siempre todo parece bien. Hay dinero, hay emociones, hay comodidad, hay tranquilidad, pero con el tiempo tu fe se debilita. ¿Saben qué va a pasar con la oración? Ya no vas a orar, se va a apagar. De leer ni hablemos. Y básicamente la comunión se va a enfriar. ¿Y saben qué pasa? La familia se afecta. Hasta que un día despiertas de ese trance y con mucho dolor decís, ¿en qué momento llegué hasta aquí? ¿Cuándo me alejé tanto? ¿Cómo es que perdí mi comunión con Dios? Y comienza el doloroso camino de retorno. Porque volver es difícil. No es fácil. Hay vergüenza, hay desánimo, hay desaire, de todo hay. Y el camino de vuelta es difícil. Pero entiendan, hermanos, por favor, les exhorto, les ruego, nadie pierde su vida espiritual de golpe. No ocurre tal cosa. Lo van perdiendo paso a paso. Decisión tras decisión. Negociando. Negocio tras negocio. Este domingo no me voy a ir, el próximo. Y después una, otra y otra y otra. Y cada vez más difícil de congregarte. Por eso el Señor te llama a examinarte. ¿Estás tomando las decisiones con Dios o sin Dios? 35,000 por día, hermanos. Hermanos, cuando decides las cosas, ¿estás buscando la voluntad de Dios o tu comodidad? Camina por fe o por miedo. Porque la decisión de hoy va a ser una realidad mañana. Sepan eso. Lo que decías no va a ser una realidad. Y lo que te parece bueno hoy, mañana puede ser malísimo. Lo que nos lleva al tercer punto. Dios sigue siendo soberano aún en nuestros errores. El punto es que aunque Elimelech falló y aunque Noemí sufrió por sus decisiones equivocadas, aunque la familia haya caminado por sendas torcidas, debo ser enfático de decir que Dios nunca perdió el control. Y eso ocurre con tu vida también. Porque miren lo que hace el Señor. De Moab, del mundo, de la tierra del error, Dios trae a Ruth. De una familia pagana,
Dios levanta a una mujer piadosa. De una historia marcada por dolor, Dios hace brotar esperanza. Porque como leímos el domingo pasado, Ruth dejó sus dioses, Ruth deja su tierra, Ruth deja su pasado y por la gracia de Dios llega a Belén. Y en Belén, ¿qué sucede? Voy a adelantarme la historia. Conoce a vos. Y Dios los une. Y de esa unión, ¿quién nace? Nace Obed. Y de Obed, ¿quién nace? Nace Isaí. Y de Isaí, ¿quién nace? El rey David. Y de David, según la carne, viene el Cristo. Hermanos, que el Señor haga eso no le exime de la responsabilidad de Elimelech. Pero el Señor tiene el control, que aún lo malo que sucede en el mundo, Él lo utiliza para sus planes. Del hambre puede salir la redención. Del error sale la gracia porque sobreabunda. Del dolor sale la salvación. De Moab viene el Salvador. Increíble es esto. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Hermano, recuérdate de dónde viniste. De Moab. Y de Moab el Señor te trajo. Como dice Pablo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Es impresionante lo que Dios puede hacer. Nosotros cada vez que vemos ruinas, o decimos, esa persona no tiene redención, o quizás decimos, él nunca se va a convertir. El Señor está obrando o viendo redención. Nosotros podemos ver fracaso, pero Dios puede ver un propósito. Nosotros vemos finales. Dios siempre ve un comienzo. Dios es un eterno presente. Nada le toma por sorpresa. Absolutamente nada. Hermanos, te reitero una vez más, y espero que se te fije. Hermanos, el ser humano rompe preceptos. Se te dice no robar y robas. Se te dice no mentir y mientes. El ser humano puede romper preceptos, puede fallar, puede equivocarse, pero nunca, hermanos, el propósito de Dios está en juego. Dios, su propósito siempre se cumple. Y al escuchar esto, espero que te llenes de gozo. Tal vez alguien aquí diga hoy, pastor, yo me equivoqué muy mal. Y tomé malísimas decisiones. Elegí mal y me alejé. Señor, yo fallé como padre, fallé como esposo, fallé como creyente. Y probablemente el enemigo te está susurrando en el oído, ya es tarde para vos, no hay nada que hacer, lo arruinaste todo, no hay nada que puedas hacer. Dios ya no te quiere usar. Dios ya no te quiere en la familia. Pero quiero decirte, hermano, y darte esperanza, que esta historia grita totalmente lo contrario. Si hoy te humillas delante del Señor, si en verdad te arrepientes, si vuelves al Señor, si confías de nuevo en su gracia, Dios restaura. Dios restaura. Dios puede sanar. Dios puede redimir. Él solo lo puede hacer. ¿Quieres que te diga más? Dios puede redimir. Pero comprende esto. Jamás justificando tu pecado. No se puede justificar los pecados. Dios en su santidad no lo puede hacer. Dios lo tiene que juzgar. Dios no aprueba tu error, pero sí quiere transformarte para su gloria. Nuestro Dios, hermanos, el Dios perdona, el Dios que restaura, el Dios que limpia y el que hace nuevas todas las cosas. Y aquí dice en Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. Así que, hermanos, de algo que se puede sacar aquí, nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para arrepentirse mientras haya vida. Y nunca es tarde para comenzar de nuevo con Dios. Tienes que arrepentirte y volver. Porque el mismo Dios que transformó Moab en camino de salvación,
puede transformar tu vida para su gloria. Y por medio tuyo, que otros progresen a la salvación también. Amén, hermanos. Otros se pueden salvar. Dios puede utilizar su vida para predicar no necesariamente de aquí, pero en su trabajo o en cualquier otro lugar donde tengan contacto con algún moabita. Como vamos a ver el capítulo siguiente, van a oír que el Señor bendijo nuevamente al pueblo y vienen caminando hacia aquí de vuelta. Amén. Ahora, como le dije en la introducción, toda la historia está apunta a Cristo. Así que así como Elimelec tomó una mala decisión que trajo consecuencias de muerte a su familia, nosotros automáticamente por la historia redentora tenemos que hacer esta conexión. Adán también tomó una mala decisión y como resultado la muerte entró a todos los hombres. ¿Ven la similitud? Desde ese momento dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos aquí en algún tiempo, como dice Efesios capítulo 2, estamos muertos en delitos y pecados y traído a nuestra historia, éramos moabitas igual que Ruth. En una tierra alejada, o como dice Efesios capítulo 2:12, éramos ajenos a los pactos de la promesa, siendo enemigos del Señor, siendo idólatras y merecedores de una justa retribución. Porque la paga del pecado es muerte. Y si todos hemos pecado, todos los que estamos aquí merecemos la muerte. Pero en medio de esa tragedia, esa historia trágica, o como algunos llaman el capítulo más triste de la escritura, que es Génesis 3, donde el hombre cae, en medio de eso el Señor trae esperanza antes del juicio. Y lo que hace es decir el protoevangelio o el inicio del evangelio como conocemos nosotros, que es Génesis 3:15, donde Él promete traer redención. El Señor promete traer redención por medio de la simiente de la mujer. Esa simiente, hermanos, que sería quien acabaría definitivamente con las obras del diablo. El Señor antes del juicio, antes de conferir el juicio al hombre por el pecado, le predica el mensaje del evangelio. Vendrá la simiente de una mujer y que pondrá fin a todo lo que el diablo ha hecho. Pero esta primero te dirán el calcañar, profetizando la cruz también. Y en la historia de Ruth lo que vemos, hermanos, conectando, es como Dios da continuidad a esa historia. Si uno estudia el Génesis, va a darse cuenta que José llegó a Egipto porque era algo que pertenecía a la promesa o al pacto que se hizo con Abraham. Pero cuando el Señor lo libera, te vas a dar cuenta de que el Señor le lleva para ser su pueblo especial. Y cuando el Señor le lleva para ser su pueblo especial, le da sus 10 mandamientos. Y cuando le da esos 10 mandamientos, demuestra que no todo aquel que era israelita era realmente un creyente, porque no era una cuestión de practicar cosas, sino de confiar en lo que estaba detrás de esa práctica. Por eso hablaba de circunciso de corazón. Y había un pueblo que realmente creía y confiaba. ¿Y en qué confiaba? Confiaba en la venida de la simiente de la mujer. Aquel que iba a venir a sustituir y pagar el precio por todos aquellos que creían en él. Entonces, esta historia te da una continuidad del desarrollo de ese plan de redención. Y fíjense en esto, una familia rota, en una tierra pagana, surge el hilo de gracia que finalmente conduce a la venida del Mesías. Hermanos, el hombre, todo hombre que hoy no cree está alejado del Señor. Y todos nosotros como Ruth estamos destinados a la muerte. Todo aquel que no cree está bajo el juicio de Dios. Toda persona que no cree. Por ende es necesario que salgamos a predicar este mensaje. El punto, hermanos, es que las decisiones en Adán hizo que el hombre muera espiritualmente. Pero el Señor dijo que la gente se va a convertir ¿por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación del evangelio. El Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación.
Y salimos nosotros a rogar como si fuera que Dios ruega, pero llamando a todo hombre a ponerse a cuentas con Dios, llamándole al arrepentimiento, poniéndole frente a la ley de Dios, demostrando que son pecadores, pero nunca incompleto. A eso también le sumamos gracia y le decimos, pero todo aquel que se arrepiente y verdaderamente cree será salvo y comienza el camino de vuelta hacia la tierra prometida. Hermanos, es nuestro deber mostrarles a los hombres que hay un redentor. Esta historia nos va a mostrar la redención por medio de un voz. Voz se llama el personaje, pero el voz perfecto ya vino. Ya vino el voz perfecto, el que pagó el precio y nos redimió del pecado. Así que, hermanos, si hoy entiendes que tus decisiones te trajeron hasta aquí, o que el pecado muchas veces te deja sin fuerza, o que el miedo te llevó por caminos equivocados, quiero que recuerdes una vez más: Cristo puede transformar tu historia. Ahora, debes arrepentirte. Debes entender que las decisiones que tomaste son equivocadas. Y ahí vas a entender que el Señor restituye y que aún luego de eso parte de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? La iglesia, ¿cómo puede aplicar esto? Hermanos, es importante que cuidemos las decisiones que tomamos como congregación. Así como Elimelech tomó una decisión que afectó toda la familia, nuestra decisión en la iglesia tiene consecuencias reales para toda la comunidad. El segundo punto que le diría a todos los que se congregan: evitemos el yugo desigual. Eviten el yugo desigual. Dios no aprueba el yugo desigual. Deben buscar unión en la fe y en la fidelidad. Una alianza y una decisión apresurada, sin ningún tipo de discernimiento más que la mente, puede alejarte de la iglesia y de la bendición de Dios. Tercero, yo creo que hay que confiar en la providencia de Dios. Aunque la iglesia enfrente dificultades, aunque la iglesia tenga limitaciones, Dios puede usar todas esas pruebas que vivimos para mostrar su gracia y su fortaleza a su pueblo. Ahora, ¿cómo se aplica esto en la familia? Padres, yo quisiera que sean conscientes de que sus decisiones impactan en la vida espiritual de sus hijos. Todos los que son padres. Y a los lugares que le exponen, traen consecuencias. Traen consecuencias. Familia, no descuiden la oración y la enseñanza de la palabra, porque hay cosas que parecen beneficios y hay buenas cosas temporales, pero que en el fondo pueden traer consecuencias devastadoras. Y en cuanto a la vida personal de cada uno, 33,000 y 35,000 decisiones por día. Es muchísimo. No sé si a mí no me abruma escuchar eso. Es muchísimo. Pero es necesario que evaluemos la mayor cantidad de nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios. Hacete esta simple pregunta: antes de decidir actuar, ¿esto honra a Dios? ¿Esto me acerca o me aleja de Él? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Otros hermanos, no teman arrepentirse. No teman arrepentirse y volver a Dios si alguna decisión te ha alejado. La gracia del Señor sigue vigente para todos. Y recuerden, aunque hayan fallado, aunque hayan tomado caminos que parecían correctos, pero terminaron en dolor, quiero darte consuelo a tu alma. Dios sigue siendo soberano. Amén. Dios sigue siendo soberano. Vamos ahora.